Bueno, entonces buenas noches para todos. Eh, Espérame, yo bajo aquí el volumen a esto. Ya. Entonces el día de hoy, pues el tema que nos reúne es hablar de la primera crisis, de cómo va a ser el abordaje que vamos a hacer en urgencias de esa primera crisis. Listo, mi nombre es Eder Bedoya, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, nos llega este paciente. Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos en el servicio. Bueno, mi paciente convulsionó. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Y entonces, para dirigir esta charla, pues yo les propongo que la dividamos en ciertas preguntas. Las primeras, pues todo va a ir enfocado a cómo vamos a abordar ese paciente en crisis, pero entonces lo primero es identificar si en realidad sí es una crisis, si en realidad es la primera crisis, si esa crisis es provocada o es no provocada, qué podemos hacer nosotros en urgencias y un papel fundamental de los urgentólogos que es definir una alta segura para los pacientes. Entonces, tenemos que empezar primero definiendo qué es una crisis. Y el término crisis es el término que se utiliza actualmente porque la palabra convulsión, pues en inglés es seizure, que viene del griego, que traduciéndolo pues como al lenguaje actual se definiría como un ataque. Y por eso es que comúnmente se conoce como, este paciente tiene, pues, o sufre de ataques epilépticos, y ese término se utiliza comúnmente, pero los expertos nos dicen, venga, no utilicen ese término porque ese término también se puede utilizar para ataque cardíaco, para otro tipo de patologías que pueden ser patológicas o pueden que no sean patológicas, y nos puede confundir en el diagnóstico. Entonces nos dicen, hablemos de crisis epiléptica. ¿Y qué es una crisis? Es una serie de signos y síntomas que son transitorios y que son debidos a una actividad cerebral anormalmente excesiva o sincrónica. Y eso tiene varios elementos que nos van a definir una crisis. Entre ellos es pues, el hecho de que sea transitoria, pues entonces tiene que ser que tenga un modo de inicio y un modo de terminación, que el modo de terminación pues va a ser menos obvio porque al final pues está ese estado posictal y que tenga unas manifestaciones clínicas específicas y que tenga una sincronía anormalmente aumentada. ¿Qué es eso? La capacidad de un grupo de neuronas para descargar juntas. Y ahí, entonces hay los expertos, pues los que están definiendo o dándonos esta definición, lo que dicen es, usted necesita registro de la actividad eléctrica anormal durante el episodio para poder aplicar estos criterios. ¿Y por qué defienden ellos esa definición? Es porque usted, si no tiene ese registro, pues probablemente muchas otras patologías que no son epilepsia puedan generar esa sintomatología y lo mismo puedan llegar a confundir. Aunque ese registro, pues obviamente la etapa aguda y sobre todo para nosotros, pues va a ser mucho más difícil. También tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de epilepsia, y esto clásicamente se ha dividido en dos definiciones, una definición conceptual y una operativa. La conceptual básicamente nos dice, esto es una familia ya de trastornos que tienen en común que tienen una predisposición para generar crisis epilépticas, con todas las consecuencias cognitivas, neurobiológicas y sociales que tienen pues el desarrollo de esto a repetición, pero requiere por lo menos una crisis epiléptica. La epilepsia, como definición operativa, entonces ya son dos o más crisis no provocadas separadas por un periodo de más de 24 horas, o una sola crisis no provocada pero que tenga un riesgo de recurrencia a 10 años de más del 60%, o que ya el paciente tenga un diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Entonces, ¿qué tan frecuente es esto? Pues se dice que globalmente causa el 3% de las visitas al servicio de urgencias. Tienen una incidencia reportada que es pues es variable. Estos son datos de países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y países europeos, entre el 8 y el 10%. Lo que sí nos dicen ellos es que pues que el 5% aproximadamente de todos los adultos a nivel mundial sufrirán al menos una crisis epiléptica en su vida.
predominante en hombres en extremos de la vida, sobre todo en pacientes menores de 1 año y en pacientes pues, adultos mayores de 65 años. En Colombia no hay datos, pues o no encontré datos como tal de crisis epiléptica, hay más datos como epilepsia en general y nos dicen de una incidencia de 11,3 por cada 1.000 habitantes, con una mortalidad cercana al 1% de 0,8. ¿Cuál es el problema de las crisis epilépticas? Que pues probablemente son un potencial riesgo de epilepsia. Si yo tengo una crisis, a 1 año tengo más riesgo de tener una epilepsia hasta el 36-37%, a 2 años de hasta el 45%. Y a medida que esas crisis se van repitiendo, si tengo una segunda crisis, el riesgo de la tercera me aumenta en un 70% y para una cuarta hasta en un 80%. Entonces, a medida que yo voy teniendo más, pues más va a ser el riesgo de desarrollar epilepsia y en esto radica pues la importancia de revisar este tema. En realidad es una crisis, entonces esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer en el abordaje y porque esta sería pues como la pregunta inicial y es porque hay una serie de confusores y para eso traigo esta revisión sistemática. Fueron estudios observacionales, esto es un estudio realizado en Australia, publicado en el 2016 y ellos querían ver la frecuencia de falsos positivos en el diagnóstico de epilepsia. Entonces, el diagnóstico de los pacientes acá fue por electroencefalograma o videoelectroencefalograma y en pocas ocasiones fue pues como por clínica y expertos en epileptología. ¿Qué vieron ellos? Que o a muchos falsos positivos encontraron pues estudios heterogéneos, pues, resultados heterogéneos, pero ellos reportan una frecuencia de falsos positivos entre el 2 y hasta el 71% de los pacientes diagnosticados con epilepsia. De esos 6.919 pacientes mal diagnosticados con toda la población que ellos recogieron. Entonces es una población bastante grande y lo principal con lo que lo confundían, pues ya estaban manejados para la epilepsia, pero lo principal confusor o el principal imitador era el síncope, seguido por las crisis psicógenas no epilépticas. ¿Y por qué se confunde tanto eso? Entonces la presentación de una crisis epiléptica va a involucrar muchas características semiológicas, tanto motoras como no motoras, y puede o no tener deterioro del estado de conciencia. Entonces, por eso se puede confundir, porque si a mí me dicen, bueno, es que el paciente tiene pérdida del estado de conciencia, bueno, eso también me lo puede dar un síncope, también me lo puede dar una crisis psicógena no epiléptica, un ataque de pánico, hipoglicemia, entre otras. Que el paciente convulsionó o tuvo algún episodio que se puede atribuir una convulsión. Eso también se ha descrito que me lo puede dar un síncope, también las crisis psicógenas, los movimientos desorganizados como los movimientos, pues como la corea, también eventos paroxísticos que se pueden asociar a síndrome de apnea obstructiva del sueño o a síndrome de piernas inquietas. Entonces, vean que las características de una convulsión o de una crisis epiléptica como tal tienen bastante relación, sobre todo con síncope y con crisis psicógenas no epilépticas. Y por eso es que tal vez se atribuyen esos diagnósticos a que el paciente pueda tener una crisis epiléptica o que ya esté sufriendo de epilepsia, como fue el diagnóstico que hicieron en el estudio anterior que les mostré anteriormente. ¿Qué implica todo ese poco de gente que estaba ahí recibiendo manejo anticrisis o manejo anticonvulsivante eh, pues para cada uno de los pacientes? Pues implica decirle a un señor, venga, señor, usted de ahora en adelante va a sufrir de epilepsia. Eso es para toda la vida. Va a tener que tomar medicamentos toda la vida. Y ya vimos en la charla anterior de cómo dar malas noticias, todo lo que eso implica, pues como para la recepción de esa información de un paciente y para la familia que está cuidando a ese paciente. Aparte de eso, exponer a esos pacientes innecesariamente a todos los eventos adversos que puede generar un fármaco anticrisis. Aparte de eso, las
pues esos pacientes toca hacerle ajustes en los estados, en los estilos de vida, porque pues si el paciente antes hacía unas tareas que probablemente también podrían ser relacionadas a su trabajo, hoy en día esas tareas pueden resultar peligrosas. Tareas como cuáles, como manejar armas, si de pronto el paciente era personal del ejército o quería ser personal del ejército o de la policía, trabajar en las alturas, pacientes también se les hace restricción en conducir vehículos. Ahorita hay pues varios trabajos asociados a conducción de vehículos, sobre todo pues cuando no están controlados de las crisis, pero esto implica decirle al paciente que probablemente trabaje haciendo domicilios, venga, usted ya no puede volver a coger la moto hasta que no esté estable de su epilepsia, sabiendo que el paciente no tiene epilepsia. Pues no sabiendo, sino pues teniendo en cuenta que el paciente probablemente no tenga epilepsia. Eh, entonces, para yo definirle esto a un paciente, tengo que tener unos criterios bien claros y tengo que definir claramente si el paciente sí tiene una epilepsia o no tiene una epilepsia. Y primero empezamos por la primera crisis. Entonces, con la crisis, que es lo que nos interesa el día de hoy, tenemos que definir, ¿es una crisis o es un imitador de los que ya conocemos? Entonces, hay que tener en cuenta varios factores que son, pues, prácticamente todos clínicos, ¿sí? Primero, la semiología ictal. Esa semiología hay que describirla muy bien y hay que conocerla muy bien, porque a veces nosotros llegamos, llega el paciente convulsionando, listo, entonces venga, póngale benzodiazepina, vamos a abortar la crisis y después se nos olvidó cómo fue que estaba convulsionando o ni vimos el paciente cómo estaba convulsionando. Llega el neurólogo y nos pregunta, bueno, ¿y cómo era la convulsión? Y nosotros no sabemos, estaba convulsionando, la abortamos y no supimos y hasta ahí llegó. Entonces es importante revisar bien esa semiología de la convulsión. También el inicio, la duración, la frecuencia, el final, como ya les dije, pues el final va a ser un poco difícil por el estado posictal. También hay que definir el tipo de crisis y si hay factores precipitantes en esa crisis. Y muy importante saber qué pasa después de la crisis. Y es que la clínica, pues, o esa semiología de la que hablamos, que es tan importante, pues va a ser muy difícil también. ¿Por qué? Porque así como es de complejo el cerebro, pues así de complejos son los síntomas que se pueden generar. Y esos síntomas van a depender de qué? De la localización donde esté, pues de la localización del inicio de la crisis, del patrón de propagación, de la madurez que tenga ese cerebro, del ciclo vigilia-sueño, de medicamentos y de un montón de cosas que son atribuibles a todo esto y que nos van a dar una clínica diferente. Entonces, si vemos en estas imágenes, pues cada parte del cerebro puede presentar una sintomatología diferente o una semiología de la crisis diferente. Esto se puede, entonces, a ver, esto se da por activación, o sea, las crisis o la semiología más que todo, pues se da por activación directamente de un área cerebral que va a ser de una forma más lenta que se presente o con redes cerebrales ya incluidas y que sea de una forma más rápida. Esto además se puede complicar porque si hay reclutamiento de otras zonas subcorticales, va a llevar a que se propague mucho más rápido y a que participen áreas más extensas y que la convulsión pueda ser mayor o o que tenga un inicio pues mucho más rápido. Em, por ejemplo, las convulsiones en el lóbulo frontal básicamente dependen de la activación de esa área del cerebro, entonces evolucionan de una forma más lenta, a diferencia de las del lóbulo frontal, que sí pueden tener todo eso que les comenté anteriormente y que pueden hacer que se propaguen mucho más rápido y que la semiología sea más difícil de identificar, sobre todo de identificar ese foco inicial. Entonces, en ese orden de ideas, pues, síntomas que vamos a encontrar, síntomas motores, síntomas conductuales, síntomas subjetivos y puede estar con o sin alteración del estado de conciencia. Y esto nos lleva a que debemos de identificar, es muy importante, el tipo de crisis, que es otro apartado de la semiología de esa crisis. ¿Por qué?
porque esto es lo que conocemos normalmente como una crisis focal o una crisis generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos acá en este dibujo, el inicio generalizado es que hay un punto que en donde inicia pues esa actividad y se propaga rápidamente y se torna bilateral y se distribuye por todo el cerebro y eso hace que el inicio sea generalizado. A nivel focal, pues todo esto va a depender, o la semiología va a depender básicamente de dónde esté el foco o dónde se localice el foco que está dando pues esa descarga. Por lo general, las crisis focales puede ser un paciente consciente o un paciente inconsciente, pues o inconsciente no, con alteración del estado de conciencia. Y puede que esos eventos sean motores o no motores. Y acá vemos pues como todos los ejemplos de todo lo que puede tener una crisis focal. ¿Qué es lo importante? Que hay que entender que el hecho de que la crisis sea focal no quiere decir que solamente sea en un área aislada. También puede haber un paciente con áreas diferentes que estén dando descargas y que estén interconectadas o que hagan descargas de manera independiente y sigue siendo una crisis focal. Las crisis generalizadas pues también se van a dividir en motoras y no motoras, pero principalmente pues, o la mayoría de estas crisis por lo general tienen alteración del estado de conciencia, tienen pérdida de la conciencia, entonces por eso no se difieren pues como en esta clasificación. ¿Para qué es importante todo esto, toda esta carreta que les menciono y todo tratar de describir bien esa semiología? Es porque de ahí va a depender el manejo que yo le voy a dar o el manejo con el que el especialista va a dirigir el tratamiento, el especialista en neurociencias va a dirigir ese tratamiento para el paciente o incluso si el paciente tiene algún tipo de indicación de cirugía de epilepsia. ¿Qué características entonces va a tener mi paciente con crisis epiléptica? Y esto está definido en varias variables. Entonces, la primera es el tiempo, como ya les había dicho, es una cosa transitoria. Entonces, por lo general tiene un inicio abrupto y una duración alrededor de 2 minutos, excepto pues en los estatus epilépticos o en los pacientes con estado posictal prolongado, que esto va a ser pues mayor en pacientes como más ancianos o que ya tengan alguna afectación, pues alguna función cerebral deteriorada previamente, o que ese tiempo pues sea más duradero. Perdón, eso que estoy diciendo es del estado posictal. El tiempo va a depender de si es un estatus epiléptico o si es un estatus posictal prolongado, dependiendo pues del tipo donde se genere la crisis. Precipitantes, entonces yo tengo que ver si el paciente ya venía tomando medicamentos anticrisis y está adherente. El estrés emocional, la falta de sueño, fatiga, el consumo de alcohol y no solamente el consumo crónico, sino los síndromes de abstinencia, tanto a alcohol como a drogas, algunas alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipoglicemia o efectos secundarios de tóxicos o medicamentos. Además, hay que tener en cuenta pues, otra afectación directa del sistema nervioso central, como los sangrados, las infecciones o el trauma cráneoencefálico, que también se pueden relacionar a estas crisis. Las auras que pues, los autores nos dicen que no tratemos pues, como de no utilizar esta palabra porque puede generar confusión en el contexto de una migraña, pero sí nos dicen que esto es una característica clave de las crisis epilépticas y sobre todo es altamente específico cuando experiencias como el déjà vu se combinan con otras experiencias como los fenómenos de desrealización o auras, diferentes tipos de aura como la aura epigástrica. Esa combinación de estos tres es altamente específico a diferencia de si los cojo individualizados. Otras que nosotros decimos como, bueno, es que esto sí o sí, tenga alguna de estas, sí o sí el paciente convulsionó. Entonces, si se mordió la lengua, si tuvo incontinencia o si tiene lesiones importantes, trauma de cabeza o alguna luxación, algún trauma en alguna extremidad. Pero hay un estudio pues que trató de comparar pues que evaluó
lo que informaban los pacientes de qué habían tenido de alguna de estas tres, obviamente evaluándolas por separado, eh, y alguna de estas tres era referida por el 66% de los pacientes que tenían crisis psicógenas no epilépticas. Entonces, no son como tan confiables, pero cuando están juntos, pues sí pueden ser más confiables y tener una alta probabilidad pretest para que mi paciente tenga una crisis epiléptica. Es decir, juntar varias cosas. Y el estado posictal, pues generalmente 10-20 minutos, hay reportes hasta 45 minutos, esto sí es lo que les decía, pacientes con edad avanzada, pacientes que la convulsión dura más tiempo, pacientes que ya venían con una función cerebral deteriorada previa, afecta a que el estado posictal sea mayor y se puede acompañar de paresia hasta en un 10% de los pacientes que por lo general resuelve a las 36 horas o antes y de afasia hasta en un 34%. Otro buen signo clínico para distinguir entre si es una crisis epiléptica o es otra cosa, pues una crisis psicógena o un síncope que vimos que eran como los más relacionados, es la apertura ocular. ¿Por qué? Porque en las crisis suelen estar abiertos con la mirada directa o desviada y en la psicógena, al contrario, suelen estar cerrados e incluso hacer fuerza, pues como cuando se intenta abrir. Cuando uno mira la literatura, comparando pues como todos estos signos y todos estos síntomas que nos dan en esta tabla como para tener la diferencia entre los tres, eh, la confusión, pues el tener una apertura oral, pues unos ojos abiertos al inicio, un inicio abrupto y una duración corta y un estado posictal son los mejores predictores semiológicos de que yo pueda tener una crisis epiléptica. Entonces, idealmente siempre investigar estos y ya según lo que tengan los pacientes, pues incluir otros signos que también me puedan ayudar. Entonces uno dirá, pues ustedes dirán como, bueno, pero es que si tengo a mi paciente, lo estoy viendo convulsionar, pues yo puedo escribir todo eso que habíamos dicho ahí. Pero por lo general los pacientes llegan o en estado posictal o ya llegan recuperados al servicio de urgencias, entonces nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y entonces qué semiología voy a ver yo acá? Y ahí es donde nos tenemos que pegar del interrogatorio que nosotros le hagamos al paciente y a los que lo están acompañando. Pero la pregunta es, ¿ese interrogatorio sirve? Aquí les traigo este estudio que es viejito, 1998, pero es buen estudio, fue realizado en un tercer nivel de Australia, incluyeron 300 participantes, de los cuales 257 tuvieron crisis tónico-clónicas y 43 crisis diferentes a las tónico-clónicas. ¿Qué pasó con estos pacientes? Que estos pacientes de los 257 que tuvieron crisis tónico-clónicas, el 17% luego de reinterrogarlos ya habían tenido una crisis previa. Y de los 43 que tuvieron crisis diferentes, el 60% ya había tenido una crisis previa. Entonces, a veces los pacientes y los familiares omiten datos, olvidan datos, o puede que normalicen pues, los eventos pasados y en realidad esto se relaciona con si es o no es la primera crisis que le da a mi paciente. Y de ahí difiere pues, el manejo que le voy a hacer. Este otro estudio, 2011, lo que hicieron fue pacientes monitorizados por videoelectroencefalografía como el gol estándar. Cogieron y tres epileptólogos evaluaron, analizaron 120 convulsiones, 36 no epilépticas y 84 epilépticas, y usaron 48 signos semiológicos que eran aplicados pues, por cada uno de los epileptólogos y estaban sesgados pues, de lo que habían dicho los pacientes o los testigos sobre la semiología. Si no había consenso entre los dos epileptólogos, le preguntaban al tercero y vean la concordancia que tuvieron, el 94%, y fueron capaces de medir 44 de los 48 signos en al menos el 90%. ¿Qué pasó cuando le preguntaban a los testigos? Que el 80% reportaron mal la semiología y de los 48 signos reportaron de manera errónea 14 en más de la mitad de los casos. Entonces,
no son tan confiables y según este estudio nos predice el interrogatorio a los pacientes y a los testigos, nos predice solamente en un 32% de los casos el diagnóstico y al que mejor le fue 65% de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorarlo si es que no es tan bueno? Y pues ahorita estamos en esta época, tenemos accesibilidad a celulares y accesibilidad a grabar videos, entonces eso se lo preguntaron en este estudio en el 2020, un estudio prospectivo enmascarado y de precisión diagnóstica en 8 centros de Estados Unidos, y lo que incluyeron fue 44 pacientes que llevaron pues, voluntariamente el video a la evaluación de consulta de estos pacientes. Aparte de eso, pues se sometían a la anamnesis y al examen físico y todo eso lo sumaban y hacían el comparativo, pacientes que tenían el video y pacientes que no tenían el video. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que tienen un video y que tienen el examen físico y la anamnesis, hay 5.4 veces más de probabilidad de que yo lo diagnostique correctamente con crisis epiléptica que los pacientes que no llevan el video. Entonces, esto es fundamental para que recomendación para los pacientes, recomendación para los cuidadores e incluso para nosotros en el servicio de urgencias con previa autorización, poder grabar la crisis para orientarnos mejor en el diagnóstico. Como vimos que el síncope era como lo más relacionado, entonces por eso les traigo esto, no voy a hacer mucho énfasis porque es una escala ampliamente conocida, salía en el 2002 por el doctor Robert Sheldon y sus colaboradores. Lo que hicieron ellos fue coger todos esos síntomas y signos que les he mostrado a través de la charla y trasladarlos a una tabla para que me diera un puntaje. Según ese puntaje, yo obtenía una probabilidad de que fuera una crisis de epilepsia o de que más bien fuera relacionado a un síncope. Entonces, este es una buena opción a tener en cuenta para nosotros en el servicio de urgencias. ¿Qué más podemos hacer aparte del interrogatorio y de todo eso que vimos, pues que nos estamos llenando de ideas porque ninguna es como contundente? Entonces también hay descrito pues que podemos evaluar por hemograma o por mediciones de cortisol, pero esto obviamente pues es variable dependiendo de otras muchas causas diferentes, entonces no va a ser como tan bueno en el rendimiento diagnóstico. La glucometría vemos que es indispensable en el abordaje inicial de estos pacientes, pero también pues va a ser pues más útil más adelante. La CPK con una sensibilidad del 75%, especificidad del 85% y un valor predictivo negativo bastante alto, 91.4. Lo que dice que nos puede ser muy útil, pero tenemos que entender que tiene una dinámica y que puede elevarse entre las primeras 2 hasta las 12 horas y puede tener un pico hasta los 5 días y disminuir hasta 10 días después. La prolactina también la han descrito por ahí con una especificidad muy buena, 93%, pero solamente cuando se utiliza, cuando se toman los primeros 10 o 20 minutos y cuando se tiene un comparador que ojalá fuera el mismo paciente, es decir, tomarle una antes de que el paciente convulsione, pero pues esto es difícil en el entorno y no sería costo efectivo. Otra cosa que sí y que vimos que hace parte de los criterios diagnósticos es el electroencefalograma o el registro eléctrico de esa actividad, ya sea por electroencefalograma solo o por videoelectroencefalograma. En este caso es electroencefalograma solo, pero vemos que tiene una prueba pues, que de un paciente con una probabilidad del 50% nos puede llevar hasta el 77% en una probabilidad post-test después de haber realizado esto. Entonces, por eso es que ellos lo incluyen como tan fundamental en el diagnóstico. La segunda pregunta o la otra pregunta ¿es provocada o no es provocada? ¿Y qué quiere decir eso? Las crisis provocadas básicamente son las que se asocian a algún daño agudo del sistema nervioso central, ya sea metabólico, tóxico, estructural, infeccioso, etcétera,
y que son conocidas también como crisis sintomáticas agudas. Y las no provocadas son las que yo no tengo un factor precipitante agudo y que son más por un daño progresivo que tienen más relación con epilepsia. ¿Cuáles son las causas como más comunes? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues esto va a ser un manejo totalmente diferente. El manejo va a ir orientado a esa causa que me está generando la convulsión y no a un manejo anticonvulsivante, pues o dependiendo pues del caso, ya vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, los pacientes con enfermedad cerebrovascular o los pacientes con trauma, en este caso el trauma el 16%, esto es un estudio de Estados Unidos, hay ciertos factores que pueden estar relacionados ya sea con el mecanismo del trauma, si es penetrante, si tuvo fracturas, si el paciente tuvo una amnesia mayor de 30 minutos, la edad, los extremos de la edad, si tiene hemorragias asociadas, todo esto va a estar más relacionado con crisis sintomáticas agudas. Las neuroinfecciones, se dice que aproximadamente el 5% de todas las neuroinfecciones pueden generar crisis epilépticas, siendo la encefalitis la que más genera y siendo el herpes simple el virus que más se ha asociado o el agente etiológico más asociado a esas crisis. La enfermedad cerebrovascular también, siendo las hemorrágicas las principales, pues son las de mayor riesgo de presentar esas crisis. Y por último, pues las crisis, perdón, el ACV isquémico, aunque hay que tener en cuenta que la trombolisis sistémica, el RTPA, tiene efecto proconvulsivante e incluso el síndrome post-reperfusión pues también puede llevar a que se desencadenen convulsiones y en ese caso pues aumentar pues el riesgo. Las metabólicas, sodio, calcio, magnesio, todo lo que tenga que ver con glucosa, con afectación tiroidea, síndrome urémico, insuficiencia hepática, todo eso, o sea, los pacientes enfermos hepáticos y enfermos renales también pues se asocia a todo, a toda esta, a desarrollar crisis epilépticas y los tóxicos, que son más atribuibles pues al consumo de alcohol, pero también se atribuyen a consumo de otro tipo de sustancias de abuso como benzodiazepinas, barbitúricos, cocaína, anfetaminas, heroína, LSD, entre otras. Todo esto se va a dar por ya sea disminución del umbral convulsivo o excitotoxicidad. ¿Qué paraclínicos entonces nos dan ellos como de punto de corte? Entonces, acá, pues lo que les había comentado de la parte metabólica, ellos ponen extremos de glicemia menor de 36 miligramos de cilitro o mayor de 450, un sodio menor de 115, calcio sérico menor de 5, magnesio menor de 0,8, una creatinina mayor de 10. Y este se los quise traer es porque uno piensa en alcohol y piensa en un paciente que está consumiendo crónicamente, probablemente sea un síndrome de abstinencia y sí, la mayoría son síndromes de abstinencia lo que me van a generar convulsiones, pero este estudio 2002 nos mostraba que hasta el 54% de las crisis no se relacionaban con abstinencia. Es decir, que estos pacientes pues también se pueden tener traumas, también les puede dar una CVE, también pueden tener otro tipo de lesiones no traumáticas y también pueden estar con otros tóxicos asociados o con otros fármacos. Y acá vemos los fármacos que se estima que alrededor del 6% de esas primeras crisis se relacionan con alguna toxicidad de algún fármaco. Estos son como los más comunes. La evidencia, pues, como para asociarlos entre antibióticos y que se desarrollen las crisis, involucran más a las penicilinas, a las cefalosporinas, sobre todo las de cuarta generación, y fluoroquinolonas como ciprofloxacino. Pero todo esto se ha descrito más cuando hay coexistencia, ya sea con una patología hepática, con una patología renal o que el paciente ya tenga una lesión cerebral o que sean pacientes con ya diagnóstico de epilepsia.
Los antivirales también se han asociado, la isoniazida que la usamos en los pacientes con tuberculosis, esto va a ser muy dependiente, la isoniazida y el aciclovir va a ser muy dependiente de la dosis que le demos, sobre todo dosis altas y sobre todo esos pacientes pues, que tienen algún factor predisponente. También fármacos antidepresivos, antipsicóticos, opioides, anticolinérgicos, todos muy relacionados con con la dosis con la que se está administrando y sobre todo cuando ya hay efectos tóxicos de cada uno de los medicamentos. Teniendo en cuenta la sintomatología, todos los exámenes, todos los paraclínicos que podemos hacer, hay algo más que podemos hacer y entonces aquí entra la neuroimagen. La neuroimagen no es para todo mundo, la neuroimagen es para el paciente que yo le sospecho que pueda encontrar algo. Y en el servicio de urgencias, pues la TAG es lo que obtenemos con mayor disponibilidad, con mayor rapidez y que va a ser útil en los diagnósticos más graves. ¿Cómo cuáles? Como ACV isquémico, que aunque tiene bajo riesgo de crisis, tiene riesgo de crisis y sobre todo si se asocia pues con lesiones de tamaño gran, pues de gran tamaño. Para esto ya les voy a mostrar adelante un score que nos puede predecir si ese paciente puede hacer convulsiones no tempranas, sino tardías y que requiera que ese paciente pues termine con un tratamiento ambulatorio. ACV hemorrágico, que como les dije es el más alto riesgo de crisis que hay, y traumas cráneoencefálicos que tienen en sí un riesgo moderado, pero puede ir hasta el 15%, sobre todo cuando son extremos de la vida, cuando tienen una hemorragia asociada, cuando tienen una fractura o cuando tienen un trauma penetrante asociado. Entonces, en esta condición, pues, por ejemplo, en este caso, pues la probabilidad de que ese paciente haga una crisis o quede con epilepsia, pues es alta. Y esto también nos sirve para hacer ese diagnóstico rápido, para hacer ese manejo rápido y le sirve al neurocirujano por si necesita trasladar un paciente a cirugía de forma urgente. Este es el score que les decía, pacientes nos puede, pues pacientes posterior a un ACV, nos puede predecir ese riesgo que genera el paciente pues, de tener convulsiones y de que vayan a requerir tratamiento, de que pueda hacer una crisis si es que no la hizo inicialmente. Y pues, ese score fue publicado en un estudio en Lancet en el 2018 y básicamente incluye factores como el NIS o hallazgos que yo puedo encontrar en la tomografía o hallazgos clínicos que me definen si ese paciente va a convulsionar o no va a convulsionar. Esto pues obviamente uno no se lo tiene que aprender. Hay aplicaciones, acá les traigo esta, pues uno simplemente pone ahí lo que está dando los ítems del paciente. Esto le calcula el riesgo de, de convulsiones o de crisis y incluso le da pues como unas pautas para el manejo. ¿La resonancia sirve o no sirve? Pues nos da muchísima más información que la tomografía, obviamente, eso ya lo sabemos desde hace mucho rato, y es por todas estas secuencias que yo puedo hacer, todo este tipo de imágenes que puedo hacer, y nos sirve sobre todo cuando la tag es negativa y yo estoy buscando otro tipo de lesiones, como trombosis, que sí es muy alto riesgo de crisis, encefalitis viral, que como les dije es la principal infección asociada a crisis, meningitis bacteriana, que también ese es alto riesgo, encefalitis autoinmune y síndrome de Press que también se puede asociar con crisis. Otra cosa a tener en cuenta es el riesgo de recurrencia. Ese riesgo va a ser variable y uno esperaría, bueno, si es una crisis provocada y yo le manejé la causa, pues probablemente esos pacientes se resuelva y no tengan recurrencia. Pero este estudio nos muestra que a pesar de que se corrigió la causa, esos pacientes que ya presentaron una crisis pueden seguir presentando crisis y esto es importante para el manejo que se le va a dar a los pacientes, no de forma aguda, sino por lo que les había comentado de la alta segura que se le da a los pacientes. La mortalidad, pues principalmente en las causas provocadas, pues porque pues, la mortalidad 30 días, porque pues hay causas que tal vez no van a ser recuperables y que se asocien a mayor mortalidad.
a diferencia de las convulsiones o de las crisis no provocadas, que estas sí a 10 años van a tener mucha más mortalidad. ¿En qué podemos impactar nosotros desde urgencias para esa recurrencia? Y es que el tratamiento temprano de esas crisis reduce el, el riesgo de recurrencia. Tratar a un paciente por encima de 1,5 horas se ha descrito que aumenta hasta 2 veces el riesgo de recurrencia. Si el paciente me llega a mí a desarrollar un estatus epiléptico refractario, peor, aumenta más de 2 veces. Si tiene una lesión previa, aumenta. Si tiene una lesión estructural en la neuroimagen, aumenta más de 2,5 veces el riesgo. Entonces, por eso es importante y por eso tenemos que saber qué hacer en urgencias. Cuando nosotros hablamos de urgencias, pues siempre tenemos que hablar del ABCD. Y acá esta mnemotecnia que nos dan los autores y es nunca se olvide de la glicemia porque llegan estos pacientes, no le tomamos glucometría, resulta que estaba por allá en 10 o estaba al contrario y no le hacemos el manejo y el paciente sigue convulsionando, empeoran todo lo que les he venido contando de ahorita. Entonces, todos los pacientes que lleguen, glicemia, electrolitos, electro y neuroimagen, que sería la tomografía. Si es una crisis primera no provocada, electroencefalograma y resonancia, que esto ya va más de la mano del manejo con el neurólogo. El manejo va a depender mucho si es provocada de la causa, entonces no voy a entrar en causas, y si es no provocada y yo la quiero cesar rápido, pues esto lo traigo extrapolado de estatus epiléptico, pero no voy a hacer mucho énfasis porque dentro de 8 días lo vamos a revisar, pero sí es claro que las benzodiazepinas serían como el manejo inicial si yo quiero abortar esa crisis, siendo el midazolam, si no tengo una vía endovenosa, el de elección. Si tengo una vía endovenosa, pues lorazepam IV, pero no lo tenemos disponible. Pero entonces en el resto puede ser cualquiera. Al igual que los anticonvulsivantes, que puede ser cualquiera que se utilice de forma aguda. Otra cosa es, dependiendo de las características clínicas de mi paciente, yo establezco el tratamiento. Y hay que tener en cuenta de que ese tratamiento, de 100 pacientes que yo les doy tratamiento adecuado, con dosis adecuadas, enfocado en cómo fue la crisis de mi paciente, el 30 no me van a responder. Y ese 30 se le adicionan pues más medicamentos, esto ya va muy de la mano con el manejo en neuroespecialistas, la mitad tampoco responden y eso ya es hablar de refractariedad y hablar de que ya necesitamos otro tipo de manejos, incluso pensar en cirugía. El manejo que podemos nosotros hacer en urgencias, pues esto debe ir muy de la mano de todo lo que les he hablado hasta acá. Y esta página de internet que se llama EpiKit, que la pueden buscar acá con este código QR, es una herramienta muy útil que nos va preguntando, bueno, ¿qué le pasó al paciente? ¿Qué ve esto? Pues como todas las características y le dice a uno al final como con esto puede empezar usted y ya obviamente el manejo va a ser ir ajustado por neurólogos o por epileptólogos dependiendo pues del manejo de esas crisis. ¿A quién dejo? Pacientes mayores, pacientes en extremos de la vida, paciente que amerite tratamiento urgente, paciente que tenga alteración del estado de conciencia, déficit neurológico focal, que tenga crisis recurrentes, que tenga comorbilidades, inmunosuprimido, cáncer, VIH, cualquier cosa de esas, o que no tenga una red de apoyo, pues que yo pueda garantizar el alta y el cuidado de esos pacientes. Entonces, ¿cómo dar el alta segura? Sería la última pregunta, ya habiendo recorrido todo este trauma, pues todo este caso. Y es que esos pacientes obviamente deben salir estables, deben salir vistos por un especialista en neurociencias, ojalá con un tratamiento óptimo, dirigido y con buenas dosis. A veces usamos dosis subóptimas y hace que el paciente vuelva y que el paciente y que también que el paciente esté tolerando el tratamiento, debemos garantizárselo y debemos hacerle entender, educar a los pacientes y a los cuidadores en que tienen que saber cómo reconocer una crisis, explicarles qué es una crisis y qué no es una crisis, cuál es la importancia de los medicamentos y qué efectos adversos pueden tener, qué consideraciones le vamos a hacer en el cambio del estilo de vida, y esto va pues muy de la mano con los neurólogos, y
cuándo va a asistir a urgencias y a qué servicio de urgencias consultar, para que no vaya a llegar a un servicio de urgencias de baja complejidad donde no le puedan hacer nada y retrase todo el manejo del paciente. ¿Qué se ha visto? Que cuando yo educo a mi paciente y a los cuidadores de todo esto, disminuye el riesgo de que ese paciente es el típico que vemos cada 8 días, es que convulsionó y se luxó el hombro, y ese es el que llega a urgencias cada 8 días o cada 3 días, o que tengan traumas graves asociados a eso, que tenga mejor entendimiento de la enfermedad y que pueda ser más adherente, y disminuye las consultas innecesarias al servicio de urgencias. Por último, lo que les quería decir, todas las personas, una frase para recordar, todas las personas con epilepsia convulsionan, pero no todas las convulsiones son epilepsia. Eso era todo lo que les traía por hoy. Muchas gracias a todos por la atención y los invito dentro de 8 días a la charla de estatus epiléptico.